medir? ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende qué cosas ustedes pueden medir o no? Sí. Lo que se miden son propiedades, no materia. ¿De acuerdo en eso? Entonces, bien claro dice acá que materia es toda propiedad, o perdón, magnitud es toda propiedad de la materia que se puede medir. Pero, chulito, si yo te pregunto, a ver, gatito, ¿qué cosa será pues para ti medir? A ver, ¿qué será para ti medir, changuito? A ver, Comparar. Reutilemos. Comparar. Es comparar, claro que sí. Pero dime, ¿cómo comparas? Para que puedas establecer una comparación, como mínimo, ¿cuántas magnitudes deberías tener si quieres establecer una comparación? Dos. Una. Una, o sea, solamente una magnitud. A ver, o sea, solo para comparar tú necesitarías solo una magnitud. ¿Con qué lo compararías? Si solo tienes una magnitud. A ver. Ah, mira, entonces como mínimo, para establecer una comparación, tú debes tener, pues, como mínimo, dos magnitudes, ¿de acuerdo? Entonces, diremos que medir es comparar, ¿no es cierto? Es comparar dos magnitudes, es comparar dos magnitudes, pero que sean de la misma habla. De la misma, claro, el mismo tipo de magnitud, ¿sí o no? Es comparar dos magnitudes de la misma especie, donde una de ellas es considerada, ¿no es cierto? De comparar, se considera como patrón, ¿no es cierto? Donde una de ellas se considera como patrón. Ya tenés como patrón. Y cuando yo digo que se considera como patrón, me refiero, pues, changuitos, a que una de esas magnitudes va a actuar como una unidad. Siempre, señor, siempre debe tener un patrón. Para establecer una comparación, debes tener una unidad, ¿de acuerdo? Entonces, miren, medir es comparar dos magnitudes, pero que sean de la misma especie, donde a una de ellas, tú no tienes que considerar como patrón de medida. Y cuando yo te hablo de patrón, te estoy hablando, pues, de unidad. Por ejemplo, changuito, a ver, imagínate que yo quiera medir la longitud de la pizarra, ¿puede ser? Quiero medir la longitud de la pizarra. En el sistema internacional, dime, ¿a quién tomarías como patrón? ¿Quién sería la unidad para la longitud de la pizarra? A ver, unidad en el sistema internacional, ¿en qué se mide la longitud? A ver, dime. Metro. El metro. En el metro es la unidad. Edu, no son los metros. La unidad es el metro. ¿Sí? En el sistema internacional. Estamos hablando del sistema internacional, Gabriel. ¿Sí? Entonces, si yo quiero medir la longitud de la pizarra, entonces yo lo tengo que comparar con su patrón, con su unidad, que en este caso vendría a ser el metro. Entonces, ¿qué hago? Fácil, agarro un instrumento de medida, por ejemplo, imagínate una wincha, agarro y mido, pues, la longitud de la pizarra. ¿Estamos claros? Y al medir la longitud de la pizarra, más o menos, imagínate que la longitud de la pizarra sea 2 metros. ¿Sí o no? Imagínate que la longitud de la pizarra sean 2 metros, ¿puede ser? Pero al decir que la longitud de la pizarra es 2 metros, ¿qué me estaría tratando de decir, changuito? A ver, si tú me dices que la longitud de la pizarra es 2 metros, ¿qué es lo que estarías tratando de expresar, tratando de decir? A ver, estaría diciendo, pues, que la longitud de la pizarra contiene 2 veces al patrón, que es el metro. ¿Sí o no? A su unidad, que es el metro. Y por eso la longitud de la pizarra mide 2 metros. Pero, changuito, cuando yo te digo, mira, cuando yo te digo que la longitud de la pizarra es 2 metros, cuando yo te digo que la longitud de la pizarra contiene 2 veces a su patrón, que es el metro, dime, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy comparando. ¿Sí o no? ¿Y qué he comparado? He comparado la longitud de la pizarra con el patrón, que es el metro. ¿Sí o no? Eso es medir. A ver, si yo te digo, a ver, mídeme la masa de la pizarra. A ver, mídeme la masa de la pizarra, changuito. ¿Cuánto medirá la masa de la pizarra? Un aproximado, un ejemplo nada más. A ver,
20 kilogramos. Kilogramos, perfecto. Imagínate que la masa de la pizarra sean 20 kilogramos. Pero al decirme que la masa de la pizarra es 20 kilogramos, ¿estamos claros? Entonces, ¿qué me estás tratando de decir? Que la masa de la pizarra contiene ¿cuántas veces? 20 Habla. veces. 20 veces. ¿A quién? A su patrón, que es el kilogramo. Y como la masa de la pizarra contiene 20 veces al patrón, que es el kilogramo, lo que estás haciendo es comparar. ¿Sí o no? Estás estableciendo una comparación. Entonces, eso, nenes, es medir. Entonces, medir, en otras palabras, en términos más sencillos, sería establecer cuántas veces una magnitud contiene a su patrón. Eso sería medir. Si la masa de la pizarra es 20 kilogramos, quiere decir que la masa de la pizarra contiene 20 veces al patrón, que es el kilogramo. Eso es medir. ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende? Hablen. ¿Sí? Entonces, si yo te pregunto, a ver, mídeme mi temperatura. Mídeme mi temperatura. ¿Cuánto me dirá mi temperatura? A ver, un promedio. 37 Celsius. 37 Celsius, así se dice. A ver, ¿cuánto mide mi temperatura? 37 Celsius. Grados Un Celsius. grado. ¿Cómo que un grado? Mi temperatura es un ángulo, ¿qué cosa? A mí me da un grado. Por favor, a ver, 27. ¿No será 37? 37 grados Celsius. Claro que sí, María. Claro que sí. ¿Sí o no? 37 grados Celsius. Ahí está, profe. Pero mira, cuando tú me dices que mi temperatura es 37 grados Celsius, ¿qué me estás tratando de decir? Que mi temperatura contiene ¿cuántas veces? 37 veces el patrón. 37 veces al patrón, que en este caso vienen a ser los grados Celsius o el grado Celsius, ¿sí o no? Eso es medir, compañeritos, ¿sí? Entonces, por favor, que quede claro en qué consiste establecer una medición, en qué consiste medir, por favor, ¿sí? Ah, ya, profe, ¿así es? Así es. Y si yo te pregunto, nene, ¿qué cosa será una cantidad? A ver, ¿qué cosa es una cantidad física para ti? A ver, ¿qué será una cantidad? A ver, ¿alguien, alguna idea? ¿Qué será una cantidad, chanitos? Hable. Cantidad. A ver, ¿qué entiende por cantidad? ¿Será lo mismo que decir magnitud? A ver, entonces, ¿qué entiende por cantidad? ¿Qué entendemos por cantidad, hijitos? A ver. A ver, nenes, ¿qué entendemos por cantidad física? Hable. Adverbio de cantidad. Ya están metiendo acá competencia. A ver, cantidad me dice el resultado de una medición. No. El resultado de una medición se llama medida. ¿Estamos claros? El resultado de una medición se llama medida. Entonces yo digo, oye, la masa de la pizarra, ¿cuánto mide? Ah, tú me dices 20 kilogramos. ¿Qué es eso? Es la medida de la masa de la pizarra. Al resultado de una medición se le llama medida. Por favor, mucho cuidado, ¿eh? A ver, entonces díganme, ¿qué entienden por cantidad? A ver, vuelen un poquito. Mira, yo te voy a decir algo así, para que tú jamás te vayas a olvidar. Cuando hablamos de magnitud, estamos hablando de algo general. Y si hablamos de cantidad, estamos hablando ya de algo específico. Por favor, cuando yo te hablo de magnitud, te estoy hablando de algo general. Cuando yo te hablo de cantidad, te estoy hablando de algo específico. Entonces, si yo, por ejemplo, a ver, tú vas a distinguir. Si yo, por ejemplo, te digo masa. ¿Masa qué es? Magnitud, cantidad. A ver. Si yo te digo masa, ¿qué es masa para ti? ¿Magnitud o cantidad? Magnitud. Masa es magnitud. Claro, masa es magnitud. ¿Por qué? Porque estoy hablando de algo general. Puede ser cualquier masa. ¿Sí o no? No estoy especificando. Puede ser cualquier masa. Pero si yo, por ejemplo, te digo masa de la pizarra, dime, ¿estoy hablando de algo general o ya más específico? Más específico. Entonces, ¿qué sería la masa de la pizarra? ¿Una magnitud o una cantidad? Masa de la pizarra. Cantidad. Sería una cantidad.
Claro, sería una cantidad. ¿Sí o no? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, velocidad, ¿qué sería? Magnitud, cantidad. A ver, si yo te digo solo velocidad, ¿qué será? Magnitud, cantidad. ¿A magnitud? Magnitud. Puedo estar hablando de cualquier velocidad, ¿sí o no? Es algo general. Pero si yo te digo velocidad del sonido en el aire, Cantidad. ya sería una cantidad porque ya estoy especificando. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Hable. ¿Sí? Sí. Entonces, si yo te digo temperatura, ¿qué es? Magnitud. Magnitud. Y si yo te digo temperatura del cuerpo humano del profe Manchas, ¿qué sería? Cantidad. Una cantidad. ¿Me dejo entender? Entonces, es la diferencia entre una cantidad y una magnitud, chibolitos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cantidad simplemente es una porción, así vamos a decir, porción específica de una magnitud. Así vamos a decir, es una porción específica de una magnitud. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Entonces, acácito, para que no nos olvidemos, vamos a colocar una pequeña tablita, nene, ¿sí? Donde, por ejemplo, acá voy a colocar, por ejemplo, magnitudes. Aquí voy a colocar la magnitud. Acá vamos a colocar la cantidad. ¿Y qué te he dicho? ¿Cómo se llamaba el resultado de una medición? ¿Cómo se llama el resultado de una medición? Habla, se le llama medida. ¿Sí o no? Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, a ver, longitud. ¿Qué cosa es longitud? Magnitud, cantidad, medida, habla. Magnitud. Magnitud. Claro que sí. Si yo digo longitud, te estoy hablando de una magnitud. Pero, changuito, si yo digo longitud de la pizarra, a ver, longitud de la pizarra, Cantidad. sería una cantidad, ¿sí o no? Y si yo te digo, por ejemplo, oye, ¿sabe qué? 2 metros, ¿qué costaría? Su medida. Sería la medida de la longitud de la pizarra, ¿sí o no? Claro. Entonces, a ver, changuito, rapidito nomás. Si, por ejemplo, yo digo velocidad, ¿qué es? Rápido, nene. Magnitud. Magnitud. Pero si yo digo velocidad de la luz en el sonido, o perdón, en el aire, a ver, o en el vacío, velocidad de la luz Cantidad. en el vacío sería una cantidad, ¿no es cierto? Sería una cantidad. Y si yo digo 3 por 10 a la octava metros por segundo, ¿qué cosa sería esto? Medida. Su medida. ¿Está claro? Por favor, entonces hay que saber diferenciar, por favor, esto. En tu examen, las preguntas van a ser así. Marcar la alternativa que contenga magnitudes. Ah, una cosa es hablar de magnitudes. O te pueden decir, marcar la alternativa que contiene medidas de magnitudes. Ah, medidas tendría que marcar la que contiene estación, ¿no? Claro, nenes. Entonces, mucho cuidado, changuito, ¿ya? Vaya, profe. Entonces, eso, por favor, para esta partecita. Chibolín, chibolín, chibolín. Ahora, vamos a hablar, pues, nene, de lo que viene a ser la clasificación de las magnitudes, ¿de acuerdo? Clasificación de las magnitudes. ¿Sí, nenes? Clasificación de las magnitudes. Muy bien. A las magnitudes, changuitos, nosotros lo podemos clasificar tomando en cuenta 2 puntos de vista, ¿sí o no? Claro. Uno, la podemos clasificar por su naturaleza. Comenzaremos por eso, ¿sí? Por su naturaleza. Y dime, por su naturaleza, ¿hasta cuántos tipos de magnitudes podríamos encontrar? A ver. Hasta 3 tipos de magnitudes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ábrela. Escalares, vectoriales y tensoriales. Claro que sí. Entonces vamos a comenzar hablando de una magnitud, de las magnitudes escalares, nenes. Las magnitudes escalares, changuitos, son aquellas
que quedan completamente definidas, las escalares quedan completamente definidas, pero con presentar solamente dos elementos. ¿Qué elementos, nenes? Una magnitud escalar debe presentar un valor. Valor. Numérico. Claro. Y siempre debe tener su unidad de medida, ¿verdad? Su unidad de medida. Mucho cuidado, nenes, ¿sí? Ah, ya, profe. Entonces es así, claro. Una magnitud escalar queda completamente definida, Quilines, con tan solo presentar estos dos elementos. Queda completamente definida con presentar un valor numérico y una unidad de medida. O sea, ¿qué quiere decir, profe, que queda completamente definida con estos dos elementos? Que con estos dos elementos, ustedes deben entender la información así, de manera completa, no necesitan ningún elemento más para poder captar la información. Por ejemplo, si yo te digo, a ver, la masa de la pizarra es 20 kilogramos. La masa de la pizarra es 20 kilogramos. Dime, ¿has entendido la información que acabo de darte? ¿Has entendido o tienes alguna duda acerca de la información que te di? A ver, te estoy diciendo, la masa de la pizarra es 20 kilogramos. Queda claro. ¿Queda claro? O necesitas que te diga, oye, ¿sabes qué? La masa de la pizarra es 20 kilogramos para abajo, o 20 kilogramos para la derecha, para arriba, para la izquierda, en dirección norte, sur, este, oeste. Dime, ¿tienes algo que digas? No, basta con que diga la masa de la pizarra es 20 kilogramos y tú ya has entendido la información de manera completa. No te ha generado ningún tipo de duda. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, ya, te digo, mira, las clases de física con el profe Manchas duran un tiempo de 2 horas. Duro A ver. 2 horas. Duró 2 horas. Duro 2 horas. A ver, dime, ¿has entendido la información? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Escuchando la canción, sí. Claro, escucharon la canción, sí. 2 horas haciéndolo. 2 horas, ¿sí o no? De las chicas Claro. son favoritas. Entonces, miren, compañerito, pero cuando yo digo 2 horas, te estoy dando ¿qué cosas? Un valor numérico y una unidad. Y la información que yo te he dado ha sido completa porque tú la has entendido completamente. ¿O te ha generado alguna duda? ¿No, verdad? Entonces, por eso, señores, una magnitud es escalar, porque queda plenamente definida con tan solo estos dos elementos. ¿De acuerdo? ¡Asha, profe! Así es. Así es. El otro tipo de magnitudes, nenes, le vamos a poner B, vienen a ser pues las magnitudes habla Vectoriales. vectoriales, ¿verdad? Magnitudes vectoriales. ¿De acuerdo, nenes? Muy bien, las magnitudes vectoriales, nenes. Estas magnitudes van a quedar completamente definidas con presentar ¿cuántos elementos? Habla. 3. 3 elementos, ¿verdad? 3 elementos. ¿Qué elementos, hijito, debe presentar una magnitud vectorial? Valor. Un valor. Valor numérico. Claro. Debe presentar una Unidad de medida. Dirección. unidad de medida. ¿Sí o no? Claro. Una unidad de medida. Y pues, changuitos, para que quede plenamente definida, este tipo de magnitudes requiere también de una dirección y un sentido, ¿de acuerdo? Sentido. Una dirección y un sentido. Allá, profe, o sea, este tipo de magnitudes, a diferencia de las escalares, sí o sí, necesitan de una dirección y de un sentido para quedar plenamente definidas, ¿me dejo entender? De tal manera, chibolitos, que, a ver, de tal manera que, a ver, nenes, si yo, por ejemplo, digo, ¿sabes qué? Un avión está volando con una velocidad de 300 kilómetros por hora. A ver, un avión está volando con una velocidad de 300 kilómetros por hora. Primero, ¿de qué te estoy hablando? ¿De qué magnitud te estoy hablando, hijito? Velocidad. De la velocidad. Y te estoy diciendo que la velocidad con la que está volando un avión es de 300 kilómetros por hora. Dime, ¿la información ha sido completa? No. ¿O te ha generado alguna duda? ¿O tienes alguna duda acerca de la información? Tengo dudas, profe. Duras. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué me preguntarías? ¿Qué me dirías? ¿Hacia dónde? Y profe, ¿hacia dónde está volando el avión?
¿Sí o no? Claro, porque la velocidad indica el sentido del movimiento. Entonces, chibolitos, la información, mira, que yo te he dado, no ha sido completa, porque en ti ha generado una duda. ¿Estamos claros? Pero, ¿qué pasaría si yo te digo? La velocidad de un avión es de 300 kilómetros por hora en dirección norte, o hacia el norte. Dime, ahora la información, ¿es o no es completa? ¿O te sigue generando dudas? Ahora ya es completa. Pero ¿cuándo se ha completado la información? Cuando te he dado, aparte de estos elementos, ¿qué cosa? Habla. Una dirección y un sentido, ¿verdad? Claro, mucho cuidado. Esa es una magnitud vectorial. Entonces yo te digo, oye, ¿sabes qué? Yo apliqué una fuerza de 2000 newtons. Apliqué una fuerza de 2000 newtons. ¿De qué te estoy hablando primeramente? ¿De qué magnitud? De la fuerza. De la fuerza. Y si yo te digo, yo he aplicado una fuerza de 200 newtons, dime, ¿la información que te estoy dando es completa? No. No. No, ¿por qué? ¿Qué duda genera en ti? A ver. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde está aplicando esa fuerza, profe? ¿O hacia dónde ha aplicado esa fuerza? ¿Sí o no? Pero otra cosa sería, si yo digo, mira, por ejemplo, te voy a decir, acabo de aplicar una fuerza de 2000 newtons contra la pizarra y de manera perpendicular. Ahora la información, ¿ha sido completa o no, nenes? Sí, profe. Pero ¿cuándo la información se ha completado? Cuando te he dado una dirección y un sentido. ¿Se entiende? Entonces dígame, ¿se entiende la diferencia entre lo que son magnitudes vectoriales y magnitudes escalares? Sí, profe. ¿Verdad? Claro. Entonces, eso para las magnitudes vectoriales. ¿Y cuál es el otro tipo de magnitudes, chibolitos? Tenemos a las magnitudes tensoriales, ¿verdad? Tensoriales. Las magnitudes tensoriales, nenes, este tipo de magnitudes, ¿sí? Se caracterizan porque quedan completamente definidas por presentar o con presentar un valor numérico. ¿Qué más? ¿Qué más, nenes? ¿Qué más debe presentar? Debe presentar una unidad de medida, y la diferencia entre las magnitudes tensoriales y las magnitudes escalares, vectoriales, es que las tensoriales presentan varias direcciones. Las tensoriales ya no tienen solamente un punto de aplicación. Las tensoriales presentan varios puntos de aplicación, ¿no es cierto? Mucho cuidado. Entonces, si una vectorial tiene una dirección, un sentido, entonces te pregunto, ¿cuántos puntos de aplicación tendrá? Uno. Habla, solamente uno, porque solo tiene una dirección y un sentido, ¿sí o no? Sin embargo, las tensoriales presentan varias direcciones. Entonces, estas van a tener varios puntos de aplicación. ¿De acuerdo, Enes? Mucho cuidado. Un ejemplo, chicos. profe. Un ejemplo, lógicamente, por ejemplo, es la presión, ¿sí o no? Sí. Un ejemplo de este tipo de magnitudes viene a ser, pues, chiquitos, la presión. No presión, presión, ¿no es cierto? Ya, profe, o sea, la presión es una magnitud tensorial. Claro, la presión es una magnitud tensorial. ¿Sí? A ver, repito, dícteme ejemplitos de magnitudes escalares. Rápido. Trabajo, Ya, muy bien. El trabajo, la energía, El tiempo. energía. ¿Qué más? Habla masa, por ejemplo, la masa. Duro 2 horas. Tiempo. Tiempo, perfecto. Tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, nenes. Por ejemplo, tenemos al caudal, la la energía, densidad. ¿Sí o no? ¿Qué más? la energía, Energía. Ya le voy a poner energía. Ya. Energía. Y así, nene, podemos encontrar, pues, más magnitudes escalares, ¿verdad? A ver, ejemplitos de magnitudes vectoriales. Aceleración. aceleración, Acá tenemos a la velocidad, la aceleración, ¿sí o no? Claro, velocidad. Tenemos la aceleración.
¿Qué más? Por ejemplo, nenes, el impulso, ¿es o no es una magnitud Sí, es vectorial? vectorial. Sí, Sí, es. Claro. Tenemos, por ejemplo, a la fuerza, que también es una magnitud vectorial, y así pues, nene, podemos encontrar más magnitudes vectoriales, ¿de acuerdo? Más magnitudes vectoriales. Y el ejemplo representativo, nene, de las magnitudes tensoriales, como ya podemos ver en la pizarra, viene a ser, pues, nene, viene a ser la presión, ¿de acuerdo? La presión. Entonces, estos chibolitos son las magnitudes, pero desde el punto de vista hablar de su naturaleza. Muy bien, muy bien. Entonces, rapidito nomás, tómenle captura, nene, tómenle captura al toque nomás para hablar ya de los otros tipos de magnitudes. Ya está, profe. Duró 2 horas. Ya, muy bien, borremos, nene, borremos. Sí, sí. Borremos la pizarra. A ver, voy a agarrar. Profe Manchas, ¿cuánto está el kilo de papaya? El kilo de papaya. Ajá. Yo qué sé, digo. El kilo, pero estará bien dicho. El kilo de papaya estará bien dicho. Es que decía. A ver, entonces, ¿cómo deberías decir? A ver, ¿el kilo de papaya o el kilogramo de papaya? Kilogramo de papaya. Kilogramo de papaya. ¿Sí o no? Sí, sí. Y pero muchos nos hemos acostumbrado a decir así kilo, ¿verdad? Sí, profe. Si tú vas a la tienda, en realidad, ¿qué le estás diciendo? A ver, véndame un kilo de arroz. ¿Qué le estás diciendo a la señora de la tienda? Dame 10 al cubo de arroz. Le está diciendo, dame 1000 arroz. ¿Sí o Dame no? 1000 ¿Y qué sería lo correcto? ¿Decirle, dame 1000 arroz? kilogramos. No, Bueno. Ah, entonces, ¿cómo sería? ¿Sería? profe, Véndame ¿cuánto un el kilogramo de kilogramo papaya? arroz, claro. Mucho cuidado, nenes. Mucho Pero la cuidado, señora ¿ya? no entiende eso. Muy bien. Sigamos, nenes. Entonces, ahora, segundo criterio de clasificación. Las magnitudes, nenes, también se pueden clasificar por su Origen. y por su origen, changuitos, por su origen, nenes. A ver, ¿qué tipo de magnitudes podemos encontrar? Fundamentales y derivados. Claro, podemos encontrar hasta 3 tipos de magnitudes, ¿sí? Hasta 3 tipos de magnitudes. ¿Qué magnitudes serían? A ver, las magnitudes fundamentales, ¿verdad? Fundamentales. Magnitudes fundamentales. A las magnitudes fundamentales, nenes, también se le conoce con el nombre de magnitudes básicas. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué? Porque estas magnitudes, pues, claro que sí, también también se consideran ese tipo de magnitudes, mi estimado Edu, dentro de las magnitudes por su origen, ¿sí? Entonces, mire, ¿por qué se les llama fundamentales? ¿Por qué se les llama básicas? Porque estas magnitudes, como su nombre lo dice, sirven de base, nenes, de base para escribir otras magnitudes, me dejo entender, sirven de base, por favor, no te vayas a olvidar de eso, ¿sí? Por eso se les llama magnitudes. Y dime, ¿qué otras magnitudes se establecen en base a las fundamentales? Tenemos pues a las derivadas, claro. De acuerdo al sistema internacional, nene, de acuerdo al sistema internacional, ¿sí? Sí. ¿Cuántas magnitudes fundamentales hay? 7. Hay 7 magnitudes fundamentales, ¿de acuerdo? 7 magnitudes fundamentales. Y estas 7, por su naturaleza, son escalares. ¿Sí? Estas 7 magnitudes, por su naturaleza, son magnitudes
escalares. No te olvides de eso, por favor, ¿sí? Ah, ya, profe, pero, a ver, te pregunto, ¿por qué el sistema internacional? O sea, ¿por qué el nombre de sistema internacional? Internacional. A ver. Hablen. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué sistema internacional? Su nombre lo dice, es un margen internacional, es un sistema que se maneja a nivel internacional. Este sistema, nenes, este sistema ha sido establecido, pues, changuitos, ha sido establecido, ¿sí? En la 11ª conferencia, mira, se establece en la 11ª conferencia, mira, acá sí te lo voy a poner, se establece en la 11ª conferencia de pesas y medidas. 11ª conferencia de pesas y medidas. Ahí, nenes, ahí es donde se establece muy bien, ahí es donde se establece el sistema internacional, changuitos. Pero también, mira, como dato extra, quiero que entienda que cuando se establece el sistema internacional, hijitos, ¿sí? Solamente pues se establece, o sea, te estoy hablando de la 11ª conferencia, solamente se establecen en ese momento 6 magnitudes fundamentales. Ah, ya, profe, o sea, en esta conferencia, profe, se estableció solamente ¿cuántas magnitudes fundamentales? ¿Cuántas magnitudes fundamentales, nenes? 6 magnitudes fundamentales, ¿de acuerdo? Por favor, ¿sí? Ah, ya, profe, o sea, no eran 7 desde el principio, no, señor. Inicialmente las magnitudes fundamentales eran solamente 6. Ya para la 14ª conferencia, o perdón, 16ª conferencia, ¿sí? Ya para la 16ª conferencia de pesas y medidas que se realiza en Francia, es donde se completa, pues, nenes, las 7 magnitudes fundamentales. Ah, ya, profe, o sea, me está diciendo que en la 16ª conferencia de pesas y medidas, ¿sí? En la 16ª conferencia de pesas y medidas se establecen ya las 7 magnitudes fundamentales, ¿sí? Mucho cuidado. A ver, yo te pregunto, ¿qué magnitud inicialmente no era considerada como fundamental? A ver, ¿qué magnitud inicialmente no ha sido considerada como fundamental? A ver, si por ahí tiene alguna idea, sería genial. A ver. Cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia, claro que sí, la cantidad de sustancia. Pero ya en la 16ª conferencia de pesas y medidas, a la cantidad de sustancia se le considera como fundamental. No hay que olvidarnos de eso, ¿sí? Ahora miren, aquí en el Perú, chibolitos, nosotros tenemos pues nuestro propio sistema, ¿sí o no? Claro. O sea, profe, aparte del sistema internacional, cada país tiene su propio sistema de medidas, que en el Perú viene a ser el famoso habla. SLUM. ¿Y qué significa SLUM? Habla. Sistema legal de unidades. Sistema legal, claro. Sistema legal de unidades y medidas, del Perú. ¿De acuerdo, Inés? Sistema legal de unidades y medidas del Perú. ¿Estamos claros? Este sistema, nenes, fue establecido, pues, nenes, mediante la ley. ¿Qué ley, chibolitos, es la que hace posible este sistema? Se establece mediante la ley número 23560, que se establece, pues, nenes, en el Congreso, ¿verdad? Mediante la ley 23560. ¿Sí? En el Congreso. Vaya, profe. ¿En el Congreso? ¿Sí? En el Congreso, porque Claro. ¿Dónde se las establecen las ¿Estás? leyes? Por ejemplo, para nuestro país las leyes se establecen ahí. ¿Están claros? Mucho cuidado, nenes, ¿ya? Entonces,
Mediante la ley 23560, es lo que se establece pues este sistema para el Perú. Pero tiene que entender, Chibolito, que el SLUM, pues nenes, incluye al sistema internacional. Incluye al sistema internacional. Al sistema internacional. Y cuando yo te digo que incluye al sistema internacional, me refiero a que el SLUM pues cumple con todas las normas, con todas las reglas que establece el sistema internacional. ¿Estamos claros? El SLUM cumple con todas las normas, con todas las reglas que se establecen en el sistema internacional. Lógicamente para el manejo de unidades y medidas. ¿Me dejo entender? Por favor, changuitos. Pero también, pues, compañeritos, también tienes que entender lo siguiente. El SLUM solamente se aplica para quién habla, solamente para el Perú. Pero el sistema internacional, pues como su nombre lo dice, a nivel internacional. Y le pregunto, ¿cuál crees tú que es el objetivo del sistema internacional? A ver. A ver. ¿Cuál crees tú que es el objetivo del sistema internacional? ¿Con qué intención crees tú que se establece este sistema, changuitos? A ver. Hablen. Piensa, a ver, un poquito cranea. Resolver las confusiones que hay. Ahí están diciendo, a ver, ¿qué más? ¿Cuál crees tú que ha sido la intención de crear el sistema internacional? A ver, Nenés. Dígame. Hay un chupo de magnitudes para la masa. Un chupo de magnitudes para la masa. Miércoles, ¿cómo es eso un chupo de magnitudes para la masa? A ver. El sistema internacional, nenes, y esto por favor, es lógico pensar, mira, es lógico pensar, no, eso no son magnitudes, pues, Benjamín, esas son unidades, me está diciendo gramo, kilogramo, toneladas, esos son magnitudes, son unidades. Son unidades. Entonces, el sistema internacional, hijitos, por favor, mira, yo quiero que entiendan lo siguiente, se establece con una intención, ¿y cuál es? Homogenizar a nivel internacional el manejo de unidades y medidas. Es homogenizar a nivel internacional el manejo de unidades y medidas. No te olvides, por favor, de eso. De tal manera que, mira, imagínate que yo acá, por ejemplo, imagínate, yo quiero exportar, imagínate, no sé, maíz o algo. ¿Sí? Lógicamente, pues, sí, Chavito, lógicamente, la masa del maíz, yo lo miro acá en qué. En kilogramos. ¿Sí o no? El kilogramo, claro que sí. Y si yo me voy, profe, a otro país, lógicamente la masa también lo van a medir en kilogramos, por ejemplo. O sea, profe, esa es la función, sí, para el chibolito, justamente homogenizar el manejo de unidades. Si aquí se mide en kilogramos, allá lo van a medir en kilogramos. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende? Sí. Mucho cuidado, nenes, ¿ya? Entonces, eso, nenes, para lo que viene a ser, pues, el SLUM, ¿ya? Para lo que viene a ser el sistema internacional y el SLUM. Acá sí también le vamos a colocar rapidito nomás, una pequeña tablita, ¿sí? O sea, no pienses en tu hermana. Si yo te digo tablita, te estoy diciendo tabla, te voy a hacer una tabla, no estoy hablando de tabla. Acá sí también le vamos a hacer una pequeña tablita, donde vamos a colocar a las 7 magnitudes fundamentales su unidad, su símbolo y su dimensión, ¿de acuerdo? Ahí están nenes. De tal manera, chibolitos, que, a ver, rapidito nomás. Ejemplo de una magnitud. A ver, de ese Edu es consciente, mira, la verdad no va, pues mi hermana es una tablita, y dice, no, tu hermana no es tablita, papi, es nadadora. ¿Qué? Claro, tu hermana es nadadora. No, ya sé, ¿qué cosa estar hablando yo, pero? Claro, tu hermana, ¿siendo tu hermana es nadadora? Puerco. Claro. Nada de pechito, nada de potito, dice. Puerco. Muy bien, changuitos, pero nada, nada. Muy bien. Entonces, miren, por favor, miren.
A ver, rapidito, PNN. A ver, comencemos a enumerar las magnitudes fundamentales. Tenemos, por ejemplo, habla Longitud, a la longitud. ¿Qué más? ¿Qué más? temperatura, La masa. ¿Sí o no? ¿Qué más? El Tiempo. tiempo. Claro. ¿Qué más? ¿Qué más, nene? La temperatura. termodinámica, Termodinámica. Claro, la temperatura termodinámica. Muy bien. Termodinámica. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, hablen pues, a la Intensidad de corriente. claro, intensidad de corriente eléctrica. Así completito, nenes, ¿ah? Intensidad de corriente eléctrica. Claro, intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué más, changuitos? ¿Qué más? cantidad de sustancia, Tenemos a la cantidad de sustancia, perfecto. Pero antes de eso vamos a colocar pues a la intensidad. Intensidad, ¿qué intensidad? luminoso, Claro, la intensidad luminosa. Intensidad luminosa, o también le puede llamar intensidad lumínica. Es lo mismo, luminosa o lumínica. Y por último, pues, nenecitos, tenemos a la última magnitud que se ha incluido. ¿Cuál era? Cantidad de sustancia. La cantidad de sustancia. Claro. Esta, nenes, ha sido la última magnitud que se ha incluido para lo que es el sistema internacional. Entonces, estas, nenes, vienen a ser pues las 7 magnitudes fundamentales. A ver, rapidito más, su unidad para la longitud. metro, Pues, ¿será correcto decir metros? Si yo te digo la unidad de la no se longitud, pluraliza, son los metros. puede No, pluralizar. la unidad de No la se puede longitud pluralizar. es el metro. Las unidades no se pluralizan. ¿Estamos claros? Pero, chibolito, si yo, por ejemplo, te digo, te coloco así, ¿cómo lo lees? A ver. 20 metros, O sea, ¿lo lees como 20 20 metros o 20 Ajá. metros? Bueno, lo leen como 20 metros, pero lo correcto Se es lee como... No, se leen como 20 metros, está bien. Y está bien, 20 metros está bien. Pero, profe, ahorita acaba de decirme que una unidad no se pluraliza, te estoy hablando solo de la unidad. Si yo digo unidad de la longitud, ¿qué me dices, profe? El metro. Pero si yo digo, oye, léeme esta medida, habla de la longitud, ¿cuánto es? 20 metros. Pero, profe, fíjense, cuando yo digo 20 metros, estoy hablando de 20 metros, estoy hablando de la unidad o de una medida. Una medida. Habla. Si yo digo 20 metros, Una medida. de la medida. ¿Sí o no? Medida de una longitud. Y una medida, profe, se puede pluralizar, claro. Una medida se puede pluralizar. ¿Está claro? ¿Sí? Pero no una unidad. Entonces, si yo digo unidad de la longitud, ¿cuál es? El metro. El metro. Pero si yo te digo, oye, lee esto, ¿qué me dirías? 20 metros. 20 metros. 20 metros. Está bien. Metros está bien. Son 20 metros. ¿Por qué? Porque esto es una medida. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo te digo, a ver, unidad de la masa. Kilogramo. El kilogramo. ¿Sí o no? ¿Y cómo ves esto? 15 kilogramos de papaya. 15 kilogramos de papaya, claro. 15 kilogramos de papaya, pero 15 kilogramos. ¿Está bien dicho 15 kilogramos? ¿Está bien? Sure. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque te estoy hablando de una unidad o de una medida. Una medida. Medida, pero si yo digo unidad de la masa, ¿tú qué me vas a decir? Ah, profe, el kilogramo. Kilogramo. ¿Me dejo entender? Sí. ¿Sí? Sí. Mucho cuidado, changuito, ¿ya? Ah, ya, Profe, también así se es. dice 20 joules. ¿Cómo? 20 joules. 20 joules. 20 joules. Jules. Joules. Sería así. Sí, suena mejor, Jules. Claro, joules no, joules. 20 julio. Este nuevo gringo también dijo 20 joules. ¿Está bien? 20 julios. No, joules. ¿Ya, nenes? Julio. Entonces, por favor, mucho cuidado, ¿ya? Ah, ya, profe, así es, así es. Ahora, sigamos. Unidad de la masa.
Kilogramos, ¿sí o no? Kilogramo. 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 Kilogramo o kilogramo, ¿no es cierto? Kilogramo. Muy bien. Unidad del tiempo, Segundo. el segundo. ¿Y la sopa, profe? No, la sopa no hay. Segundo. Unidad de la temperatura termodinámica. Kelvin. Pero por favor, esto Kelvin. en mayúscula. ¿Y Kelvin. por qué, profe, Kelvin en mayúscula? Habla. ¿Por qué con K mayúscula? Porque es un nombre propio. Nombre. Claro, es un nombre propio de Lord Kelvin. Lord Kelvin. Claro. El faraón. Intensidad de el corriente faraón. eléctrica, su unidad es El ampere. El ampere o amperio, si quieres llamar así. ¿De acuerdo? Listo, también con mayúscula. Intensidad luminosa, Candela. Candela. candela, que mamé. Listo. Cantidad de sustancia, El mol. ¿dónde vas a comprar? Vas al Mol. Voy al mol. Listo. Esas son las unidades, nenes. Chibolito, símbolo del metro, M. M. kilogramo, KG minúscula. Segundo, S minúscula. Kelvin, K mayúscula. mayúscula. Amperio, A mayúscula. Candela, CD minúscula. Y mol, su símbolo también es mol. ¿Está claro? ¿Sí? También es mol. Dimensión. A ver, dimensiones, por favor. Y esto es importante que recordemos, ¿verdad? Creo que tú ya lo manejas. Muy bien, L. dimensión de la longitud L. L. de la masa, M. M. Del tiempo, T. y de la temperatura termodinámica, Tita. tetita, mira, ahí está tetita. De la intensidad de corriente eléctrica, Y. y de la intensidad luminosa, J. J, y de la cantidad de sustancia, N. N, ¿verdad? Ah, profe, fíjense, ¿qué pueden notar acerca de las dimensiones? Dime. ¿Qué es lo que pueden notar acerca de las dimensiones? Habla. Puras. Que primero las dimensiones se establecen en función a letras, ya sean latinas, ya sean griegas, pero son letras mayúsculas o minúsculas. Habla. Mayúsculitas. En letras mayúsculas, ¿verdad? Mucho cuidado, changuito, ¿ya? Entonces, eso, nenes, para las 7 magnitudes fundamentales. ¿Pero qué te he dicho? Que las 7 por su naturaleza, ¿qué tipo de magnitudes son? Escalares. Escalares, por favor. Las 7 por su naturaleza son magnitudes escalares. Muy bien. Tómenle captura, por favor, a la pizarra. Tómenle captura a la Estoy pizarra. copiando. Ahí están copiando. Entonces, copien. Pues vamos a copiar. Copiar, unas cositas. profe. Vamos a copiar ¿La quieren copiar? algo. Entonces, copien, ven. Salud, salud, salud. Es bueno una copiadita antes del examen. Sí, una copiadita siempre es buena, ¿sí o no? Claro, yo digo lo mismo. Profe, ¿de verdad el Kelvin es ese círculo con un puntito? No, pues, o sea, ¿cómo es teta, pues? Oh? Teta en realidad es así, ¿sí o no? Cuidado, ¿ah? ¿Qué es esto? Claro, pero ¿Es así una como la pokebola? teta, ¿ya? ¿Una pokebola, profe? Así como una pokebola, mi estimado Pokémon. Muy bien, entonces corremos, nenes. La pizarra. No, profe, la última parte no seas malo. ¿Estás copiando en serio? De verdad estamos copiando, profe. Claro, pues, profe, copiando. No, me estoy copiando. Copiar, pe, profe, no seas malo. Ya, copia, hijo. Salud, salud, salud. Salud, salud. Shalá. Antes del examen. Muy bien. ¿Puedo borrar esto más? No. Apúrense, nenes, apúrense. La última partecita, profe. Muy bien, nenes. Borremos ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Borremos. Muy bien, changuito, pues continuemos. A ver,
Segundo tipo de magnitudes por su origen, vamos a poner B. Vamos a hablar primero, nene, de las magnitudes suplementarias, ¿de acuerdo? Suplementarias. Suplementarias. A las magnitudes suplementarias, chanitos, también se le llama magnitudes, habla, complementarias. Dimensionales. Suplemento del complemento. ¿Sí? También se le llama magnitudes auxiliares. Sí. Auxiliares. Y también pues se le conoce como magnitudes arbitrarias. Ya, nenes, entonces miren, de acuerdo al sistema internacional, ¿cuántas magnitudes suplementarias tenemos? Pato. Pato, ¿sí o no? Claro. Y el uso de estas magnitudes, más que todo será pues en el campo de las matemáticas, más que todo en el campo de la geometría y trigonometría, más que todo, ¿no es cierto? Y profe, en física, claro, pues usas pues esto, en física también usas esto. ¿Y por qué, profe? Porque no te olvides que la física y las matemáticas, a ver, siempre van de la mano, ¿sí o no? Claro. Sí. Claro, claro, muy bien. Entonces, mucho cuidado, chicos. A ver, díganme rapidito más, nenes, ¿cuáles son esas dos magnitudes suplementarias? Habla. Ángulo plano. Ángulo plano y... Ángulos. Claro que Ángulo sí, sólido. el ángulo plano y el otro viene a ser, pues, nenes, el ángulo sólido, ¿sí o no? Claro, el ángulo plano y el ángulo sólido. Muy bien, nene, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, su unidad del ángulo plano y del ángulo sólido. ¿Del ángulo plano cuál es? Es el radián. Y el ángulo sólido Estéreo es radián. estéreo radián o también estero radián, es lo mismo, ¿sí? Chibolito, símbolo. Símbolo, nenes, de radián, ra, y del estéreo radián es SR en minúscula, ¿verdad? Dimensión, habla. Dimensión de estas magnitudes, nenes. Dimensional. Su dimensión es pues simplemente la unidad. Uno. Y chibolito, cuando tú veas que la dimensión de una magnitud, mira, cuando tú veas que la dimensión de una magnitud, dimensión por favor se expresa así entre corchetes, es 1, ¿tú qué vas a decir? ¿Qué tipo de magnitudes son estas? Si su dimensión es igual a 1, tú vas a decir que son magnitudes adimensionales, ¿no es cierto? Adimensional. Profe, ¿qué significa adimensional? Lógicamente A es sin dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces son adimensionales, no tienen dimensión. Ten mucho cuidado, chamitos. Tercer tipo de magnitud de nenes, por su naturaleza, o perdón, por su origen, también podemos encontrar pues a las magnitudes derivadas. ¿Sí o no? Claro. Y las magnitudes derivadas, ¿por qué se le dice derivadas? Habla. Derivan. Derivan. Derivan, ¿no es cierto? ¿Por qué derivan? Claro, derivan por combinación de las... Derivan por combinación de las fundamentales, ¿verdad? De las fundamentales. Ah, profe, así nomás es, derivan por combinación de las fundamentales. No te vayas a olvidar de eso, ¿sí? A ver, de tal manera, chibolitos, que las magnitudes derivadas presentan pues una forma dimensional general, así le vamos a colocar. Forma dimensional general, ¿de acuerdo? Forma dimensional general. Entonces nosotros vamos a decir, pues acá, nenecitos, acá vamos a decir, miren, sea X la magnitud derivada, sea X la magnitud derivada.
sea X la magnitud derivada. Chibolito, si X es la magnitud derivada, a ver, te pregunto, en física, nenes, en física, dime, ¿cómo lees esto de acá? ¿Cómo lo leerías? Habla. En física eso se lee como la magnitud X, ¿está claro? Pero si yo a esta lo encierro entre corchetes, ¿cómo lo leerías? A esto lo leo como la dimensión de X o la ecuación dimensional de X, ¿está bien? Entonces dime, sin corchetecitos, ¿cómo se lee? Magnitud de X. Magnitud de X. Y con corchetes, Ecuación de la magnitud. ecuación dimensional de X. ¿Está bien? X. Mucho cuidado, changuito, ¿ya? Sin corchetes, magnitud de X, con corchetes, ecuación dimensional de X. O sea, acá, ¿qué es lo que estoy sacando? Acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy sacándole a la magnitud de X su dimensión. Pero dime, si X es una magnitud derivada, si X es una magnitud derivada, ¿qué habíamos dicho? Que estas derivan por combinación de ¿quiénes? De las fundamentales. De las fundamentales. Claro, derivan por combinación de las fundamentales. Pero dime, ¿con qué estoy trabajando? Con dimensiones. Entonces yo tengo que combinar las dimensiones de las fundamentales. Por ejemplo, la dimensión de la longitud es L, de la masa es M, del tiempo es T, de la temperatura termodinámica es θ, de la intensidad de corriente eléctrica es I, de la intensidad luminosa es J, y de la cantidad de sustancias N. ¿Qué estoy haciendo, nene? Estoy combinando a las fundamentales, pero no te olvides que estas se deben combinar en ciertas proporciones. ¿Y quién me indica la proporción, profe? La proporción me indica el exponente. Entonces, ahí está, chibolitos. Esta viene a ser la forma general de una magnitud derivada. Entonces, chibolitos, toda magnitud derivada siempre se establece en términos de las fundamentales. Dígame, ¿qué me indicaban los exponentes? Habla. ¿Qué me indican los exponentes, nenes? Los exponentes me indican la proporción, por favor, proporción en la que se combina cada magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, yo te digo, ¿en qué proporción se está combinando la magnitud A? Perdón, la magnitud L. ¿En qué proporción se está combinando? Proporción A. Una proporción A. La magnitud N es una proporción B, y así sucesivamente. Repito. Vamos a colocar acá una relación de magnitudes derivadas o sus dimensiones, ¿sí? Pero de las más conocidas. Por ejemplo, el área. L al cuadrado. Rolo. L al pato, ¿sí o no? L al listo. cuadrado. Muy bien. Dimensión del volumen. L al cubo. L al cúbito. Claro. L al cubo, ¿verdad? Dimensión, por ejemplo, de la velocidad. T a la menos 1. La dimensión de la velocidad es LT a la menos 1. Si yo tengo dimensión de la rapidez, Metros. habla, dimensión de la rapidez. LT a la menos 1. LT a la menos 1, ¿sí o no? Claro, la dimensión de la rapidez es LT a la menos 1. Pero dime, ¿qué es la rapidez? ¿Qué diferencia hay entre velocidad y rapidez? El módulo de la velocidad. Módulo de la velocidad. Es el módulo de la velocidad, no te vayas a olvidar de eso, ¿sí? La rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces, si a mí me dicen, a ver, ¿cuál es, por ejemplo, a ver, si a mí me dicen, en tu examen, imagínate que te pregunten. Entonces, la velocidad y su módulo, ¿sí? O una magnitud vectorial y su módulo siempre tienen las mismas dimensiones, ¿verdad o falso? Verdadero. Claro, verdadero. Claro que sí, verdadero, ¿no es cierto? Muy bien. Chibolito, dimensión de la aceleración. LT a la menos 2. Claro, la dimensión para la aceleración viene a ser, pues, hijitos, LT a la menos 2. Dimensión N para la fuerza. MLT a la menos 2. Claro. MT a la menos 2. ML
T a la menos 2. Dimensión, changuitos, por ejemplo, para lo que es el trabajo, que tiene la misma dimensión que la Energía. energía. Y pues, changuitos, acá vamos a colocar también calor, pero tú ya sabes que el calor es una forma de energía. ¿Sí o no? Claro. Dime, ¿cuál es la dimensión del trabajo, de la energía del calor? Habla. ML2T a la menos 2. ML cuadrado, ¿sí o no? ML al cuadrado T a la menos 2. Dimensión, chibolito, de lo que no tienes. Potencia. Oye. La dimensión de la potencia. ML cuadrado T a la menos 3. ML cuadrado T a la menos 3. Claro. Dimensión, por ejemplo, de la densidad. ML a la menos 3. ML a menos 3. ML a la menos 3, claro. Dimensión, por ejemplo, de la densidad superficial. ML a la menos 1. Densidad superficial. Ah, no, ML a la menos 2. ML a la menos 2. Listo. Mucho cuidado. ML a la menos 2. Perfecto. Dimensión, nene, de la densidad lineal. ML a la menos 1. Claro. Densidad lineal, ¿sí o no? Es ML a la menos 1. Dimensión, chibolito, del caudal. ¿Cuál es el otro nombre del caudal? Es lo que tú eres Gasto. ahorita. Gasto. Claro, lo que tú eres ahorita eres un gasto. Claro. Caudal o gasto, dimensión, dicta. L al cubo T menos 1. L cubo T a la menos 1, claro. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren, vamos a seguir colocando más magnitudes derivadas, no se preocupen, pero por el momento con esto, ¿sabes? Dime, de acuerdo a su naturaleza, ¿qué tipo de magnitudes me representarán estas? Por ejemplo, el área. ¿Qué tipo de magnitud por su naturaleza es? Escalar. Escalar. El volumen. Escalar. Escalar. La velocidad. Vectorial. Claro. ¿Y la rapidez? Escalar. ¿Por qué? Porque el módulo, todo módulo, chibolito, de un vector, todo módulo de una magnitud vectorial, changuitos, viene a ser una magnitud escalar. La aceleración. Vectorial. Fuerza. Vectorial. El trabajo, energía, calor. Escalar. La potencia. Escalar. La densidad. Escalar. La densidad superficial. Escalar. Escalar. Caudal o gasto. Escalar. Ya, nenes, muy bien. Tómenle captura, changuito, tómenle captura a la pizarra. Pausa, profe. Palestica. Está, profe. Ya, muy bien, borremos, changuitos. Sigamos, más magnitudes escaladas, perdón. Más, profe. Magnitudes derivadas, rápido. Borremos, tilines. La última, A ver. profe.
¿Cómo? Bórralo, profe. Esto ya. Estás listo, Todo rápido, el nenas. profe. Ya, nenas, no se preocupen, así soy, así soy. Ya, ahora sí, termina de Muchas copiar. gracias. Un robotín. Robot. Termina de copiar, rápido. Acá es Copiar. dame más profe, me está pidiendo. No, qué malo. A ver, Chistoso rapidito. eres, ¿no? Ejemplos de más magnitudes derivadas, nenes. Ya hemos hablado del caudal. A ver, te pregunto, ya, rapidito nomás. Presión. Dimensión de la presión. ML al menos 1, T a la menos 2. Muy bien, claro. La dimensión de la presión es, pues, M, L a la menos 1, T a la menos 2. Dimensión, por ejemplo, Changuito, por ejemplo, a ver, de la frecuencia. T a la menos 1. Claro. T a la menos 1. Dimensión de la velocidad angular. T a la menos 1 también. Claro, la velocidad angular tiene la misma dimensión que el de la frecuencia. Pero te pregunto, ¿tendrá la misma unidad? No. Falso. No, ¿verdad? Falso, no tiene la misma unidad. Dimensión de la aceleración angular. T a la menos 2. Claro, la dimensión de la aceleración angular es T a la menos 2, perfecto. Dimensión, chibolito, dimensión, por ejemplo, a ver, del impulso. MLT a la menos 1. MLT a la menos 1, claro. Dimensión, por ejemplo, de la cantidad de movimiento. Salvino. MLT a la menos 1. Claro, es la misma, ¿sí o no? Claro. Sí. Cantidad de movimiento. A ver, otro nombrecito de la cantidad de movimiento. ¿También se le llama? Momentum lineal. Cantidad de movimiento o momentum lineal, ¿no es cierto? ¿Sí? Me dicen, profe, ¿cuál es la frecuencia cíclica? La frecuencia cíclica básicamente es la rapidez angular. Esa es la frecuencia cíclica, ¿de acuerdo? La rapidez angular. Esa es frecuencia cíclica. ¿Sí? Pero se usa ese término más que todo en aquellos movimientos, ya, genial, en aquellos movimientos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo te digo? Circulares, ¿no? O movimientos armónicos, o movimientos oscilatorios, ¿sí? Ahí se usa, pues, el término. ¿Ya? Muy bien. Cantidad de movimiento, ¿cuál es? MLT a la menos 1, perfecto. Dimensión, nenes, por ejemplo, de, a ver, torque. ¿Cuál es el otro nombre del torque? Momento ¿sí o de no? fuerza. Claro, se le llama también momento. A ver, ML al dígame. cuadrado T a la menos 2. ML cuadrado T a la menos 2, claro. Sigamos. ¿Qué más? Dimensión, por ejemplo, a ver, veamos. ¿De qué? A ver. Por ejemplo, el calor o del peso específico. Comencemos con eso. Dimensión del peso específico. Habla. ML a la menos 2, T a la menos 2. ML a la menos 2, T a la menos 2, T menos 2. ¿Y qué pasaría? Mira, nosotros podemos encontrar, nenes, un sinnúmero de magnitudes derivadas. ¿Estamos claros? Podemos encontrar muchas magnitudes derivadas. Pero, profe, ¿es necesario que yo memorice las dimensiones de todas las derivadas? No No es necesario. Formulón. ¿Por qué, profe? Porque tú puedes obtener sus dimensiones, ¿sí o no? Claro, tú puedes obtener sus dimensiones. Y dime, ¿cómo tienen las dimensiones de las magnitudes derivadas? Por su fórmula. Claro, por su fórmula o también por su unidad. ¿Sí o no? A ver, pero por su fórmula. Al peso específico se le representa así, como gamma. ¿Y a qué era igual el peso específico? Habla. Puedes usar cualquiera de las ecuaciones. Puedes usar lo que es la densidad por la aceleración de la gravedad. De acá, chibolito, de acá, mira. Dimensión del peso específico. Rho es densidad. ¿Y cuál era la dimensión de la densidad? Habla.
ML a la menos 3. ml a la menos 3, ¿sí o no? Multiplicada por la dimensión de la aceleración, dime, de la gravedad. LT a la menos 2. LT a la menos 2. Ahora, si tú operas esto, ¿qué te quedaría? Mira, te quedaría M, L a la menos 2, T a la menos 2, ¿sí o no? Claro, claro. Dimensión, por ejemplo, nene, dimensión, por ejemplo, a ver, del calor específico. Dimensión, por ejemplo, nene, del calor específico. Profe, no me acuerdo, profe, dimensión. Entonces, ¿qué te he dicho? Que tú puedes obtenerlo por medio de tu fórmula, ¿sí o no? Aquí se pone el calor específico. Cantidad de calor, ¿sí? Dividido sobre la masa y por la variación de la temperatura. Claro. De acá tienes, de acá, mira, por favor. Dimensión del calor específico. A ver, te pregunto, dimensión del calor. No te olvides que el calor es una forma de energía. ML al cuadrado T a la menos 2. ML cuadrado T a la menos 2. ML cuadrado T a la menos 2. ¿Cómo acaba? Dimensión de la masa es M. Y de la variación de la temperatura teta. Claro. De acá, ¿quiénes se van? Se va masa con masa. Chao, Rosa. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? A ver, mándalo todo arriba, ¿cómo sería? Sería L al cuadrado, T a la menos 2 y tetita a la menos 1. Entonces, fíjense, changuito, que ahí, por ejemplo, tenemos ya la dimensión para lo que viene a ser el calor específico. A ver, otra magnitud, otra magnitud. A ver, ustedes mismos son. A ver, ¿qué otra magnitud? A ver, piensen. Por ejemplo, ya, a ver, de la carga eléctrica. Sí, carga eléctrica. ¿Cuál es la dimensión de la carga eléctrica? IT, ¿sí o no? Claro, eso lo sabemos, es IT. Pero si yo, por ejemplo, te dijera, a ver, si yo, por ejemplo, te dijera, dimensión de la intensidad del campo eléctrico. Intensidad de campo eléctrico. Habla. ¿Cuál es la dimensión de la intensidad del campo eléctrico, nenes? ¿Nada? Sí, no me acuerdo. Entonces, como ya te he dicho, no es necesario que memorices. Entonces, pero profe, sí me acuerdo su ecuación. ¿Y cómo se determinaba la intensidad del campo eléctrico? Simplemente era la fuerza eléctrica sobre la carga eléctrica de prueba, ¿sí o no? Claro. Y acá, chibolitos, al toque nomás, chequea. ¿Cómo sería la dimensión de la intensidad? Habla. ML a la menos 2. Claro. Mira, sería acá. De la fuerza es M, LT a la menos 2. Y de la carga eléctrica es IT. Mándalo todo arriba. ¿Cómo te quedaría? MLI a la menos 1, T a la menos 3. ML, así lo vamos a colocar. T a la menos 3 y a la menos 1. ¿De acuerdo? Listo. No te olvides que cuando mandas el denominador al numerador, lo tienes que mandar con su exponente cambiado de signo. ¿Está bien? Con el exponente cambiado de signo, changuito, ¿sí? ¿Qué más? Dimensión, por ejemplo, a ver, del potencial eléctrico. Por ejemplo, potencial eléctrico. A ver, ¿cuál sería la dimensión del potencial eléctrico? Al potencial eléctrico, nenes, se le define como el trabajo que realiza un agente externo. Esto es trabajo, por favor, es trabajo que realiza un agente externo para trasladar a una cierta cantidad de carga. Sí, lo vamos a definir así nada más. No tiene por qué, por el momento, tener todo este conocimiento, ¿verdad? Por el momento. Sí, ni siquiera ya pues entra este tema en el margen de primera opción, ¿verdad? A ver, ya Edu, vamos a hacer resistencia eléctrica, perfecto. Ariane, ¿cuál sería la dimensión del potencial eléctrico?
habla del trabajo, ¿cuál es su dimensión? ml cuadrado t a la menos 2. Y de la carga eléctrica, Y t. Mándalo todo arriba. ml cuadrado y a la menos 1 t a la menos 3. Ya, ml cuadrado t a la menos 3 y a la menos 1, ¿verdad? Listo, nenes. Por ahí me están pidiendo, profe, de la resistencia eléctrica. A ver, veamos. Para lo que es la resistencia eléctrica, recuérdate de la ley del huevón. ¿Cómo? Recuerda la ley del huevón, ¿sí o no? O sea, la ley de Ohm. ¿Y qué te dice la ley de Ohm? Te dice BIR, ¿sí o no? Te dice BIR. Y si tú de ahí despejas la resistencia, el famoso BIR, despejas la resistencia, ¿qué te quedaría? ¿Qué te quedaría? Te quedaría voltaje sobre intensidad. El voltaje, nenes, tiene la misma dimensión que el potencial eléctrico. ¿Sí? De tal manera, changuitos, que, a ver, ¿cuál sería la dimensión? Díctame. Primero, voltaje. ¿Cuál es su dimensión del voltaje? Es la misma que esta. Es M. L cuadrado. A la menos Y a la menos 3 y a la menos 1. Dividido sobre la intensidad de corriente eléctrica, cuya dimensión es solamente I. Mándalo todo arriba. Te quedaría M, L cuadrado, T a la menos 3 y a la menos 2. ¿Sí? Y así, nenes, podemos nosotros seguir pues enumerando más magnitudes derivadas. Tú sabes, hay un número limitado o ilimitado de magnitudes derivadas. Ilimitado. Hay un número ilimitado de magnitudes derivadas, ¿sí? Entonces, Chimolito, por el momento, eso es. Ahora dime, presión, ¿qué tipo de magnitud por su naturaleza es? Sensorial. La frecuencia, escalar. La velocidad angular, vectorial. La aceleración angular, vectorial. El impulso, vectorial. La cantidad de movimiento, vectorial. El torque o momento de una fuerza, vectorial. El peso específico, escalar. Escalar. El calor específico, Escalar. escalar. La cantidad de carga eléctrica, Escalar. escalar. Intensidad de campo eléctrico, Escalar. vectorial. Por favor. El potencial eléctrico, Escalar. escalar. La resistencia eléctrica, Escalar. escalar. ¿Está bien? Hasta acá, pipilines. Hasta acá, hasta acá. Oye, ¿Todo oye. claro? ¿Todo ok? Al pipilín. Hable, pipilines. Hasta ahí. Pipilines. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí todo ok? Profe, dibujo un Tómenle manchas captura, móvil. por favor. Tómenle captura. Profe, dibujo un manchas móvil. Manchas móvil. Un manchas móvil. Más adelante, nenes. Con sus apoyaduras. El manchas móvil. Ustedes ya conocen el manchas móvil, ¿sí o no? ¿Cómo es el manchas móvil, hijos? Es como una ambulancia. Es una ambulancia, como una ambulancia. Ahí está Con el manchas hartos móvil. carros. Se ha chocado Ahí con está. hartos. Profe, No, dibújeme su Claro. Corta su ventana, Pero para ustedes son muy enfermos, que ustedes ya piensan de otra forma. No sé qué cosa Tiene piensan. Sirena, profe. Sus rajaduras, profe. ventana, Sus profe. abolladuras. La Tiene sus antenita. rajaduras. Su ventana, pues. Venas. Profe, Pero sus lo que ustedes rajaduras. no sabían es que esto no es de la cochinada que ustedes están pensando. Antena. Esto proviene de un ratoncito. De Tommy Jerry. El ratamóvil. Ahí está, ven, mira. Así es este ratoncito. Oh, ¿qué? Ajá, ajá, Ah, ajá. Anatomía. Ahí está. ¿Es la vejiga? Ahí está, nenes. ¿Sí o no? Ahí proviene del Profe, tiene una antenita. enfermo. Tiene Enfermo. una antenita al costado. Muy bien, changuitos, a ver. ¿Ya puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí. Yo ya poder borrar pizarra de tú. Tú manchas poder borrar pizarra. Papá. La No más la no fórmula de manchar. manchas táboras, profe.
Muy bien. Teorema de Manchastágoras. Eso lo vamos a ver más adelante, nenes. Muy bien, entonces, Eso. Manchastágoras, si no, no salen los problemas, hijo. Hay que aplicar bien los teoremas. Pero Teorema de Principio Manchastágoras. Pitágoras. Por notables nomás, ve. Manchastágoras, muy bien. Muy bien, Changuito, muy bien, muy bien. Borremos la pizarra. Y hablemos, pues, ahora, nenes, de las ecuaciones dimensionales. Hablemos, nenes, de las ecuaciones dimensionales. A ver, rapidito nomás, nenes. En general, todo lo que hemos puesto, nenes, toda esa relación de magnitudes derivadas y sus dimensiones que hemos colocado, ¿sí? En realidad, todas esas son, pues, ecuaciones dimensionales, nenes. Son ecuaciones dimensionales. Entonces, ¿qué son las ecuaciones dimensionales, chiquitos? Estas son expresiones, o son así, expresiones matemáticas. Son expresiones matemáticas que colocan a las magnitudes, mira, que colocan a las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales, ¿verdad? En términos de las fundamentales. En términos de las fundamentales. Colocan a las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. De tal manera, chibolitos, que, a ver, notación, así lo vamos a poner, notación. De Lewis. Notación de Lewis. Muy bien, sigamos. Chibolitos, Lewis. a ver, ¿qué te había dicho? En física, ¿cómo tú lees esta expresión? ¿Habla? ¿Cómo se leía? Se lee como la magnitud A. No, Es la magnitud A. ¿Sí o no? No, Claro. Y si yo lo encierro entre dos corchetes, habla Ecuación Ecuación allá se le lee dimensional. como la ecuación, claro, ecuación dimensional de A, ¿sí o no? Ecuación dimensional de A. O también simplemente puede decir la dimensión de A, nada más, ¿sí? También puede decir la dimensión de A. También es dimensión de A. Entonces, esto, nenes, puede ser lo que nosotros hemos hecho. Ahorita, lo que acabamos de hacer son ecuaciones dimensionales, ¿de acuerdo? Ahora, pero eso sí, lo que tú tienes que recordar es lo siguiente, que las ecuaciones dimensionales deben cumplir con un principio muy importante, que se llama el principio de homogeneidad. Principio de homogeneidad. A ver, ¿qué es lo que nos dice el principio de homogeneidad? Todos sucios. Habla. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Habla, Nelly. A ver, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Te creo, te creo. ¿Qué te dice el principio de homogeneidad? También conocido con el nombre de principio de Fourier. También se le llama así, principio de homogeneidad o principio de Fourier. Chiolitos, este principio, por favor, es la base para lo que son las ecuaciones dimensionales. Es la base para las ecuaciones dimensionales. ¿Y qué te dice? Te dice lo siguiente, que si una ecuación es correcta, si una ecuación es correcta, escucha, nene, si una ecuación es correcta, entonces, todos sus términos deben tener
las mismas dimensiones. Allá. Deben tener las mismas dimensiones. Es lo que te dice el principio de homogeneidad. ¿Sí? Mismas dimensiones. Ya, profe. Primero, aquí el detalle, nene, es que tú entiendas qué es lo que te dice este principio. Primero te dice, si una ecuación es correcta, ¿eso qué quiere decir? Que este principio de homogeneidad solo se aplica para ecuaciones correctas. Correctas. Este principio solo se aplica a ecuaciones correctas. Entonces te dice, si una ecuación es correcta, entonces todos sus términos deben tener las mismas dimensiones. Ya, profe, pero para ecuaciones correctas. ¿Está bien? Para ecuaciones correctas, por favor. Ya, ¿así es, profe? Así es. Ahora, mira, te pregunto, Changuito, te pregunto, al todo más. Nene, a ver, si una ecuación es correcta, todos sus términos deben tener las mismas dimensiones. Dime, ¿a qué llamamos términos? ¿Cómo se relacionan los términos? ¿Mediante qué operaciones? Habla. Suma. ¿Suma? ¿Qué más? ¿Solo suma? ¿Los términos solo se relacionan mediante la suma? Resta. Claro, claro, nenes. Entonces, miren, como los términos se relacionan mediante operaciones de suma y resta, en una ecuación correcta, esos términos deben tener las mismas dimensiones. ¿Y en qué se basa, chibolitos? Esto se basa, pues, en algo bastante simple. Que solo tú puedes sumar o restar, pero magnitudes que sean de la misma especie. Solo se puede sumar o restar magnitudes que sean de la misma especie. Es como decir, oye, ¿sabe qué? ¿Papas con qué lo sumas? Con papas. Con papas. ¿Sí o no? Pollito, Si yo tengo 20 papas, ¿lo podré sumar con 30 zanahorias? No, profe, no te hagas. Profe, si yo tengo, por Claro, para hacer ejemplo, un 2 caldo. plátanos, ¿lo podré sumar con 30 chorizos? Sí, profe. ¿Cómo? ¿O con 50 fracciones? Jugo. ¿O con 100 calabresas? Papas con pollo. Claro. No puedes sumarlo. ¿Y por qué? Porque son de especies diferentes. Y lo mismo sucede, pues, nenes, en las magnitudes. Tú puedes sumar o restar solo magnitudes que sean de la misma Especie. O sea, masa lo puedes sumar con qué? Con longitud. Masa. No, Masa lo puedes profe, sumar no te con hagas. otra masa. Longitud lo puedes sumar con... Longitud lo puedes sumar con Longitud. otra... Longitud. Otra longitud. Claro. Masa con masa, longitud con longitud. ¿Sí? Mucho cuidado, nenes, ¿ya? Listo, changuitos, listo. Entonces, eso para lo que es el principio de homogeneidad Sí, por descubrir, ¿sí? Muy bien. Sigamos, pues, changuitos, sigamos. A ver, entonces, nosotros vamos a decir acá, sea la ecuación correcta. Sea la ecuación correcta. Sea la ecuación correcta, miren, ahí está. Sea la ecuación correcta. Imagínate, pues, changuitos, que yo tenga, por ejemplo, una ecuación correcta. Puede ser, imagínate. Profe, ese músico. Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está, nenes. Imagínate que esta, pues, changuitos, sea una ecuación correcta. ¿Puede ser o no? ¿Sí? Mancha. Esta es una ecuación Claro. correcta. Entonces dime, si la ecuación es correcta, ¿qué te dice el principio de homogeneidad? Que todos los términos deben tener las mismas Iguales. dimensiones. Claro. Te pregunto, ¿cuántos términos hay acá? Habla. ¿Cuántos términos hay acá? Catrecito. 4. No, ¿Cuántos términos? Sí. A ver. no. Claro. Mira, 1, 2, 3, y este, profe, si pasa acá, pasa a restar, entonces es un término más. En total hay 4 términos. Pero de acuerdo al principio de homogeneidad, si la ecuación es correcta, todos estos términos deben tener Las mismas. las mismas dimensiones. Entonces, sácale la dimensión a cada término. Mira, dimensión del primer término, dimensión del segundo término, dimensión del tercer término, dimensión del cuarto término. ¿Y qué te dice este principio? Que todos los términos deben tener las mismas dimensiones, o sea, las dimensiones de estas y de estas. ¿Cómo son? Habla.
Igual. Igual. Sí, mucho cuidado, nenes. En otras palabras, y esto seguramente siempre te lo han dicho, en términos más simples, más huevos, a una ecuación correcta, le saques la dimensión, entonces, de frente, toda operación de suma o de resta se va a convertir en ¿qué? Igualdad. En igualdad. ¿Sí? Por favor, toda operación de suma o de resta, ¿en qué se convierte? Igual. En igualdad. Pero eso cuando tú le saques la dimensión. ¿De acuerdo, Enes? Entonces, en este principio, Changuito, por favor, métete en tu cabeza. Se basan las ecuaciones dimensionales. Esta es la base, nenes, para lo que son las ecuaciones dimensionales. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Rapidito más. Rapidito. Rápido más. Acá. Reglas. Reglas de las ecuaciones dimensionales. Puede ser reglas de las ecuaciones dimensionales. A ver. Primero, acácito, rapidito. No nos queda mucho tiempo, pero ya, bueno, vamos a colocar si quieres esta regla. En las ecuaciones dimensionales, chibolitos, no se cumplen ¿qué operaciones? Adición. No se cumple la suma, no se cumple la suma y la resta. Profe, o sea, ¿no se cumplen estas dos operaciones? No, señor, no se cumplen. ¿Y por qué, profe? Porque justamente tenemos el principio de homogeneidad. ¿Estamos claros? O sea, en las ecuaciones dimensionales no se cumplen ni la suma ni la resta, y eso por el principio de homogeneidad, claro. De tal manera que, dime, ¿qué es L? ¿Qué es L? Dime, ¿qué cosa es L, nenes? Magnitud. L es magnitud. A ver, ¿qué es L? ¿Qué es L? Hable, ¿es magnitud o es la dimensión? Dimensión de la longitud. Es la dimensión de la longitud. Perfecto. Si yo a L le sumo L, respuesta 12L, ¿sí o no? No. No. Claro. L nomás. ¿Cuál sería? L nomás. L nomás. ¿Por qué L? Porque no te olvides que de acuerdo al principio de homogeneidad, chibolitos, las sumas se convierten en ¿qué? Igual. Igualdad. Y si L es igual a L, tiene que ser igual a L. ¿Sí o no? Además, longitud más Sí, ¿no? longitud, ¿qué te da? Masa. Claro. Ahí está pues, changuito, ¿sí? Muy bien. Dimensión, por ejemplo, a ver, acá. De la masa menos la dimensión de la masa. M menos M, respuesta 0, ¿sí o no? No te hagas, profe. Masa. La pipilín. M menos M, 0, ¿sí o no? M. No. M menos M, ¿qué te da? Dimensionalmente hablando, te da M. ¿Y por qué, profe? Porque no te olvides que por el principio de homogeneidad, el signo menos ¿en qué se convierte? En igual. Y si M es igual a M, debe ser igual a M. ¿Está claro? Ahora, masa menos masa, ¿qué te da? Tiempo. Te tiene que dar una masa, ¿sí o no? Claro. Chibolito, pero dime, si no se cumplen estas operaciones, las demás operaciones básicas del álgebra, esas sí se cumplen. Por ejemplo, si yo te digo multiplicación, por ejemplo, L por L por L, ¿qué te da? L al cubo. L al cubo. División, si yo te digo M al cuadrado sobre M a la quinta, ¿qué te da? M a la menos 3. M a la menos 3. Entonces dime, chibolitos, ¿una dimensión se podrá expresar como cociente? No, se expresa. Una dimensión no se puede expresar como cociente, siempre como producto. Por eso, Producto. siempre en él es el denominador, lo tiene que mandar ¿dónde? Arriba, con Arriba, potencia numerador, negativa. claro. Dime, ¿se cumple la potenciación? ¿Qué? Claro, por ejemplo, LT a la menos 2 elevado al cubo, ¿qué te da? L al cubo te da la menos 6. L al cubo te da la menos 6, listo. Por ejemplo, dimensión, imagínate así, ¿ya? Raíz cuadrada, por ejemplo, de ML a la menos 3, ¿qué te da? M a la 1 miedo. Por L a la menos 3 miedos. Muy bien, miedoso. Listo. Entonces tenemos eso pues, changuitos. Entonces fíjense que en las ecuaciones dimensionales, nenes, las únicas operaciones que no se cumplen son la suma y la resta. El resto de operaciones básicas del álgebra se cumplen normalmente. ¿De acuerdo? Muy bien, tómenle captura, por favor, eso más.
Sí. Ya está, profe. Muy bien, nenes. Espero que se haya entendido todo. Ya nos estamos viendo el día viernes, changuitos. Bueno, todavía no nos han confirmado si va a haber o no va a haber clase el viernes por Viernes Santos, pero si va a haber, nos estamos viendo, nenes. ¿Ya? Va Viernes Santo ya. Cuídense. El profe dice que sí. Una ¿Qué bonita es Viernes Semana Santo? Santa. Profe, Una bonita Semana Santa. Uy, Pásenla en Semana familia. Santa. Ya pues, changuitos, a reflexionar siempre un poco. véndeme un kilogramo, No, profe. profesor, igualmente. Véndeme un kilogramo. Nos de vemos, harina. nos vemos, chicos. Gracias, profe. Profe, un rato, profe.